Bienvenidos al Feliz Encuentro. Qué bueno es regresar en este lugar que es nuestra casa, un lugar a donde podemos pertenecer, en este lugar que es nuestra familia, donde podemos buscar de Dios y experimentar milagros. Y en estas fechas importantes queremos compartir juntos como familia. En el Feliz Encuentro, Navidad significa gratitud y queremos prepararnos para recibir este nuevo año 2021. Te esperamos aquí el viernes 25 de diciembre a las 19 horas, aquí, Templo Feliz Encuentro. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana en la plataforma Facebook para estar orando juntos. En el Feliz Encuentro creemos en el poder de la oración para transformar vidas y también familias. Y atenti todas las mujeres del Feliz Encuentro. Nos encontramos a través de Instagram los días martes a las 5 de la tarde para compartir juntas un tiempo en Mujer Brilla. Y toda esta información la podés recibir en tu celular a través de Radio WhatsApp, donde además podés enviarnos tus mensajes, tus consultas y recibir una palabra de Dios para tu vida. Agenda este número, 3765-01-1831. Estamos hablando en este camino de lo que es caminar como un discípulo, caminar como no solamente un simpatizante, alguien que dice, uy, qué bueno que está ser cristiano, ay, Dios me da cosas lindas, tengo paz, tengo gozo, me siento bien, ¿sí? Y a veces se torna hasta un poco egocéntrico la vida cristiana porque busco mi propia satisfacción en lugar de todo lo que buscar lo que es cristocéntrico, de buscar lo que se enfoca en las cosas que la palabra de Dios me enseña, y el camino del discípulo como hijo de Dios, no solamente soy un hijo, sino paso a ser un discípulo de Cristo que aprende, que camina, que sabe hacia dónde va, o al menos eso intentamos, ¿no es cierto? No sabemos todo, pero sí entendemos que cuando nos ponemos en las manos de Dios, depositamos nuestra confianza en Él, empezamos a caminar y a aprender en ese camino de discípulos. Y durante toda nuestra vida y durante todo lo que pensamos también como discípulos y aún como seres humanos, la palabra morir está medio asociado y hay un conflicto ahí, ¿no es cierto? Porque nos asocia a la palabra pérdida, nos asocia a una palabra de alguien que se fue, de algo que perdimos. Se nos genera un conflicto porque nadie festeja una muerte, ¿no es cierto? En la vida normal, sí, nadie lleva una torta a un velorio, nadie lleva bueno, no se usan más ahora, pero cuando éramos chiquitos nos ponían los bonetes, no sé si alguno de ustedes recuerda, pero eran muy feos, pero nadie entra con un bonete a un velorio, ¿no es cierto? Nadie entra con serpentinas. Pero cuando hablamos de nuestra vida espiritual, cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, entendemos que por un lado hay una muerte, sí, que es mala, que es fea, que corta la esperanza, pero después asociamos a una palabra muerte que es una transición. Si no, fíjense, cuando Jesús resucita a la nenita esta de 12 años, a la hija de Jairo, le dice, ella solo duerme. Sí, ella solamente está descansando. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, y desde el punto de vista espiritual, como discípulos de Cristo, entendemos de que la muerte, de que el morir se asocia o debe ser parte de la vida del discípulo. Debe ser parte, y la importancia de morir, la importancia de aprender a asociar a que esa muerte no es algo que me saca la esperanza sino al contrario. Cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos de renuncia, hablamos de dejar de lado cosas, hablamos de empezar a caminar de otra manera a la que estábamos acostumbrados. La Biblia revela que esa transición de morir a nosotros mismos, de morir a nuestra carne, de morir
aún a un montón de principios que pensamos que son recopados, re buenos y que son nuestros y que es una tradición familiar más o menos que no se puede cambiar. Dios me enseña que morir, renunciar a esas cosas es como una puerta a una transición de gloria. Son oportunidades de ver la gloria de Dios, de ver las cosas que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida. Dice Gálatas 2:20, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ese camino como hijos de Dios, ese camino como discípulos, entendemos de que cuando Pablo habla de estoy juntamente crucificado, de que estoy muerto, de que estoy como una situación de que no hay esperanza, está hablando de que en realidad no es eso, sino que yo he renunciado a una vida de acuerdo a mis principios y sometí mi vida a los principios de Dios. He depositado mi confianza y lo que aún hoy estoy viviendo depende o está enfocado en lo que Dios tiene para mi eternidad. Y está bueno porque en primer lugar entendemos que esa muerte es nuestra transición a la mejor vida. Cuando hablamos de morir, el discípulo que muere, Jesús mismo marca un antes y un después con su muerte y su resurrección. Ese hito, esa marca que Él pone y dice, ahora, en un momento Él dice, yo entrego mi vida, yo renuncio a mi vida, si no es que alguien me la quita a mí, yo entrego. Más adelante vamos a ver acerca de eso, de que es voluntario, pero cuando Él entrega todo, Él renuncia a todo hoy, luego de esa muerte y esa resurrección gloriosa, Él es el Señor de todo, Él es el dueño de todo, Él es la autoridad. Entonces hablamos de que es una puerta a lo mejor de la vida. Ahí en Mateo 16, 21 al 23 está una historia reconocida que es ahí el Pedro, claro. El Pedro a veces metía la pata como nosotros y Jesús está hablando de su muerte. Jesús está hablando de que, de que Él tenía que ir a morir. Y Pedro, ¿qué dice? Le saca aparte y le dice, no, mirá. Y le empezó a reconvenir, a darle consejos de que por qué no tenía que morir. De que por qué no tenía que... Dice en un momento, Mateo capítulo 16, versículo 21, 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En otra versión dice a decirle, aconsejarlo por decir tan semejantes cosas. Pedro a Jesús, imagínense. Dios nos libre, Señor, eso jamás te suceda. Y Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Cuáles son las cuestiones humanas en nuestra vida que nos están haciendo temer a la muerte? Pero no a la muerte física, a la muerte, obviamente no hablamos de muerte, sino al renunciar cosas en mi vida. Pedro estaba asustado de que Jesús se le vaya, de perder el control de su vida, de que estaba ahí seguro, porque sabía que había Jesús. Si no había para comer, estaba Jesús. Si no había para los impuestos, había una moneda que en la boca de un pescado para pagar los impuestos. Si no había esto, si no había quien le defienda, Jesús le defendía. Si no había palabra, Jesús tenía palabra. Siempre estaba ahí en su seguridad. Entonces no le convenía que Jesús se vaya. Pero Jesús tenía claro que era necesario pasar por ese proceso para trascender a una vida mejor, para pasar a una vida mejor. ¿Qué cosas en nuestra vida hoy nos están impidiendo, no nos dejan y me hacen temer?
el renunciar, el dejar de lado. Dice Jesús, de cierto, en San Juan capítulo 12, del 24 y 25 dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Y habla de una nueva realidad, habla de un nuevo mover, un cambio generacional en mi vida. Ya no pasa la generación de tu vida por la edad, ya no pasa porque tenés 18, 20, 30 o 40 años o 50, sino pasa porque usted y yo aprendimos a morir, aprendimos a entender de que esa semilla que somos nosotros, en un momento dijimos basta y pasamos a vida, pasamos a una nueva puerta de gloria. Y todo comienza y todo comenzó en ese momento cuando dimos ese paso de bautismo. No sé, muchos de nosotros en algún momento, en mi caso por lo menos yo esperaba ser mejor, ¿sí? Ser más santo para bautizarme. Y bueno, ahí tuve siempre un conflicto en ese momento, durante unos meses, hasta que me dijeron, si vos estás enfermo vas a esperar sanarte para ir al médico. Y bueno, me quedé sin palabras, tuve que reconocer. Y hemos tomado ese paso de fe, ¿no? Ahí en Romanos 6:4. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Romanos 6:4. Ese bautismo, ese momento donde yo empecé a renunciar a mi vida, a lo que realmente anhelaba, que era importante para mí, dije no, hay cosas mejores de parte de Dios, y me dio esa luz al entendimiento. Empecé a estar convencido de que hay cosas mejores. Ahora, el peligro de esto es haberme quedado y pensado de que por haber tomado esa decisión en algún momento, ya nunca más tengo que tomar la decisión de morir. Ya nunca más tengo que tomar la decisión de, yo me bauticé una vez, y como que eso es un acto mágico, ¿sí? Como el que recibió el bautismo del Espíritu Santo. No, yo recibí el don de lenguas allá a los 21 años, ¿sí? O hace 15 años atrás. Y nunca más buscamos renovación y nunca más buscamos ser transformados. Sí, yo allá, y tengo anotado el día que recibí la promesa del Espíritu, el día que fui bautizado en aguas. Sí, son pasos importantes, pero en tercer lugar tengo que entender que debo dar un lugar al proceso de abrazar una mejor vida. Tenemos que aprender a que todos los días, cada vez que caminamos, dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Cuando hablamos de decisiones diarias, y el discípulo, el Hijo de Dios, que aceptó ser discipulado, que aceptó caminar este camino, y no solamente estar al lado del camino y mirando cómo pasa Jesús y se va, y después viene de nuevo, y pasa Jesús, ¿sí? Como el que estaba ahí al costado del camino, sino entendimos que caminamos con Él y decidimos estar con Él, y decidimos tener un corazón como el de Él. En ese proceso abrazamos una mejor vida. La muerte es algo inevitable, o sea, nosotros todos o perdimos un familiar o nos vamos a morir si Jesús no viene antes, o sea, todos es inevitable, es algo que está físicamente. Pero hay algo que yo no puedo evitar, o decir, la muerte es inevitable, física, pero hay algo que yo tengo que entender de que a través del tiempo hay cosas que yo puedo decidir. Y una de ellas es morir al viejo hombre, a la vieja mujer, a la vieja persona. Muchas veces no hablamos del pecado, ¿no? Porque somos hijos de Dios y hemos muerto al pecado, hemos renunciado a eso. Pero cuando vienen los argumentos, cuando vienen las decisiones para los desafíos de Dios para tu vida, cuando viene esa palabra para dar un paso de fe,
para aprender más de Dios. Y ponemos el freno, no, yo tengo muchos años, yo sé lo necesario. ¿Sí? Nos ponemos como Pedro. Y a veces necesitamos de que Jesús no nos diga, no sé si al punto, apártate de mí, Satanás, pero poné tu nombre ahí, en mi caso, Santiago, mirá, no seas cabeza dura. Aprende a renunciar, aprende a tomar desafíos, aprende a morir y abrazar lo nuevo de parte de Dios en tu vida. Entonces, la palabra nos confronta de incorporar lo espiritual a mi vida, de incorporar la palabra, de vivir en la palabra, de esa relación profunda. De no solamente cuando vamos a leer la palabra decir, wow, qué linda historia, cómo hizo Pedro para caminar sobre el agua. Wow, qué linda historia, cómo hizo Sansón para cargar 2 puertas en la espalda, y nos quedamos impactados con el poder de Dios. Sino entender que la palabra, a través de la palabra, abrazamos una mejor vida, abrazamos un proceso para nuestra vida. Y somos transformados, y somos renovados, y tenemos palabra fresca para nosotros. Cada vez que pasa el tiempo y aprendemos a hacer las cosas de una manera, es más difícil cambiar. Y cuando entendemos de que Dios siempre puede trabajar con nosotros, puede cambiar nuestras vidas, puede transformar, aprendemos a renunciar. Si no aprendemos a renunciar en nuestra vida, va a ser muy difícil de que el Espíritu Santo, al menos que Dios tenga más misericordia de lo que nos tiene, y venga el Espíritu Santo y nos convenza y nos lave la cabeza y nos diga, mirá, esto es así. Vamos a entender de que solamente a través de una renuncia voluntaria vamos a poder ser transformados, experimentar, dar lugar a ese proceso. Muchas veces estamos tan bombardeados de lo light, ¿sí? De lo liviano. Todo light, ¿no es cierto? Hasta el agua quiere ser light ahora. O sea, lo pasajero, lo que es fácil e instantáneo. Entonces nos cuesta abrazarnos a lo que Dios nos promete o nos habla de un proceso. A lo que Dios nos habla de que necesitamos ser renovados cada día. De que necesitamos abrazarnos a esa palabra cada día. Nos cuesta entender muchas veces, decimos, ¿por qué Dios no me da ya? ¿Por qué Dios no cambia ahora mi vida? ¿Por qué no me toca con su mano y ¡ping! Yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Y nos enojamos con Dios porque Dios si puede hacer milagros, ¿por qué no? Y Jesús estuvo un tiempo con sus discípulos y enseñó lo que es la renuncia, la abnegación, el dejar de lado cosas. Los fariseos eran los que le exigían a Jesús señales y cosas instantáneas. Si eres el Hijo de Dios, a ver, y le ponían preguntas difíciles cuando estaba en la cruz, a ver si este era el Hijo de Dios, que se baje. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, no andamos atrás de manifestaciones que nos hagan sentir mejor. Estamos detrás de un camino o en un camino, detrás de una promesa de eternidad, detrás de una promesa que nos lleve a perseverar en una vida eterna. Cuando nosotros fijamos nuestra vista en Jesús, cuando nosotros dejamos de dudar, cuando vemos y aprendemos que aunque todos nuestros sí, y todos nosotros, yo me agrego, muchas veces son no, no sé, quizá. ¿Vas a ir el lunes? Sí, voy a ir el lunes, ¿sí? Sí, voy a ir el lunes. Y sí, voy a ir. Y bueno, y te están esperando todavía el lunes que vos vayas. Y nuestra generación es así. Pero con Dios entendemos de que esos cambios y ese compromiso en la vida cristiana es diferente. Es una obra sobrenatural, una obra espiritual. ¿Y cuál es mi función? ¿Cuál es mi desafío como hijo de Dios, como discípulo de Cristo? Y es aprender a rendirme, aprender a morir, aprender a decir, Dios siempre tiene cosas mejores.
termino con una palabra que es súper conocida, aplicada a un montón de cosas para defendernos a veces, ¿no es cierto? Cuando nos juzgan, cuando nos sentimos juzgados, porque vos no ves el corazón. Sí, que Dios ve mi corazón. A veces nosotros mismos, como hijos de Dios, miramos lo que está enfrente de nuestros ojos y entendemos de que esa visión, ese desafío, sí, eso es lo que... Y no le consultamos a Dios, y no hablamos con Dios, y no renunciamos a nuestro deseo, y no renunciamos a lo que realmente por ahí coincide. Pero Dios nos desafía en este tiempo a estar prendidos a su palabra, a abrazar lo nuevo, a abrazar una palabra fresca y no quedarnos con ese momento allá, no, pues Dios me habló cuando yo me bauticé. Sí, y te va a seguir hablando. Dios me habló cuando recibí la promesa. Sí, pero sigue hablando y seguimos siendo transformados. ¿Qué te parece si en este momento oramos y le pedimos a Dios que de alguna manera nos ayude si tenemos miedos, temores, a dar ese puntapié inicial? Fuimos llamados, fuimos desafiados a ser grano, a ser semilla. Y que esa semilla muera para que dé fruto y que ese fruto permanezca. No dice que va a ser fácil, no dice que no va a ser doloroso, porque aún Jesús, cuando tuvo que morir, su alma estaba agobiada, asediada, temerosa quizá, por lo que puede venir. Pero la palabra nos muestra y nos asegura que cuando abrazamos con fervor, con compasión, esa palabra, esa promesa de nueva vida, de nueva esperanza, podemos ver más allá de ese momento de muerte. Porque en Jesús, porque en Dios, todo lo que pasa de muerte a vida. Con Jesús nunca es al revés. Con Dios nunca es al revés. Y el discípulo, el Hijo de Dios, entiende eso y vive eso. Que nunca va a ser para muerte. Lázaro, en su momento, cuando estaba muerto, aún así pasaron 4 días y no había ninguna esperanza. Y era para que Jesús se glorifique. ¿Qué áreas en tu vida, en mi vida, nos está costando renunciar, morir? ¿Qué es lo que impide esa vida plena, de plenitud, como discípulos de Cristo? De abrazar lo eterno, de abrazar sus promesas. Espíritu Santo de Dios, en este momento, ahí donde estás, yo te animo que tomes una decisión y que le digas: Señor, yo estoy dispuesto a morir, dispuesto a renunciar, dispuesto a dejar de lado mis argumentos, mis pasiones, las cosas que aún me parecen que son tan correctas, y que la nueva vida sea motivo de celebración. Señor, en este tiempo queremos ser discípulos que no se aferran a las cosas pasajeras, que no nos agarramos a las cosas que nos ofrecen instantáneamente, sino que entramos en un proceso de cambio. Desde ese momento que te dijimos que sí, con un paso de fe a través del bautismo, cuando fuimos sellados por tu Espíritu, con esa promesa del Espíritu Santo, comenzaste un proceso y no nos queremos detener, Señor. No nos quedamos en buenas experiencias solamente. Nos rendimos, Señor, a ser transformados cada día. Cada día necesitamos ser cambiados, Señor. Y esta es una nueva oportunidad para ser transformados. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, y porque este tiempo es una oportunidad para que, como discípulos de Cristo,
seamos personas que reflejen realmente quién sos. Con tu carácter, con tu pasión, con tus convicciones, Cristo. Esos queremos ser, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús.